Y luego de la preocupación que hay precisamente de los inversionistas en el estado de Michoacán, y para hablar de este tema, me da gusto saludar al presidente de la Asociación de Industriales del estado de Michoacán, Ricardo Bernal Vargas. Don Ricardo, ¿cómo está? Muy buenos días. Bien, muchísimas gracias. Un gusto estar aquí en tu programa. Bienvenido a este su espacio y esta es su casa. Pues, valga, hay preocupación, desde luego, en la iniciativa privada, en los michoacanos, en todos, por esos temas que ahora del regreso, de la toma de las vías ferroviarias aquí en el estado de Michoacán. Por supuesto, pues ustedes buscan que pues se solucione este tema. Sí, por supuesto, no estamos muy preocupados porque pues vemos que es algo que otra vez se reitera, que es pues ya algo que lo tienen sistemáticamente los normalistas, el hacerle presión al gobernador o al gobierno del estado, pues cerrando las vías del tren. Las vías del tren, al cerrarlas, pues precisamente estos trenes, estos vagones se quedan ahí varados y no pueden mover las mercancías. Para la economía. Sí, paran la economía totalmente y afectan, no solo afectan en primer lugar al tren, ¿no? Afectan la economía porque no se mueven estas materias primas para que puedan producir las industrias, los negocios de Michoacán, pero no solo en Michoacán, sino es todo México y también Estados Unidos. Entonces estas noticias llegan a todo el país y llegan a Estados Unidos y es algo que es terrible para pues, que sea una mala noticia de Michoacán nuevamente. ¿Qué cree que esté pasando aquí? ¿Falta de capacidad del gobierno del federal? ¿Falta de capacidad en un determinado momento de las autoridades para pues, solucionar este problema? ¿O qué es lo que cree usted que esté pasando? Pues sí, por supuesto, es una falta de estrategia. El decir, oye, si esto es algo recurrente, pues tendrían que actuar rápidamente, tener ya unos protocolos de seguridad instalados, tanto el gobierno federal como el estatal, para que los muevan pues, en minutos, en horas. Y vemos que esto pues tiene ya muchísimas horas y no pasa nada. Este es un delito, hay que tenerlo bien claro. Es un delito el cerrar o el no dejar pasar el tren, es un delito federal, que tendría que atenderlo el gobierno federal. Pero a falta de que el gobierno federal no quiere actuar, no quiere presionar, no quiere ir contra esas gentes, pues está obligado el gobierno del estado a hacerlo. Entonces, lo que pedimos es que si el gobierno federal no actúa, pues el gobierno estatal sea quien actúe rápidamente y quien retire a estos normalistas. Por supuesto, pues está en territorio michoacano y por supuesto que afecta a la economía, no nada más de la federación, sino principalmente aquí en el estado de Michoacán. Es correcto, esto afecta a todo el mundo y desgraciadamente pues volvemos a ser mala noticia. O sea, Michoacán tiene grandes cosas, pero desgraciadamente por este tema de los normalistas, de la gente, etcétera, pues tenemos esos problemas y que lo sufrimos a principios de año, tú recordarás, fue un bloqueo de muchísimos días donde se perdieron más de 300 millones de pesos y que ahorita pues realmente cada minuto que pasa se está perdiendo dinero y se está perdiendo sobre todo competitividad, porque la gente dice, no, yo ya no quiero que vengan mis mercancías por Michoacán. Entonces, bueno, pues se tienen que ir a Manzanillo, se tienen que ir a otro puerto y esto va quitando estos contratos a las navieras, va quitando estos contratos al mismo Kansas City Southern. Entonces, no puede ser así, o sea, no podemos seguir en la indefensión total los michoacanos y que cualquier persona que quiera hacer un delito, que quiera cerrar una vía del tren, pues lo haga y no pase nada. Entonces, ¿dónde está el Estado de Derecho? ¿Dónde están las leyes de este país? Es absurdo. Vivimos en la gobernanza y pues lo que solicitamos nosotros es que el gobierno federal actúe y si no, por supuesto, pues el gobierno del estado de Michoacán, que es donde estamos y donde está cometiéndose este delito. En la indefensión total. ¿Está el estado de Michoacán en la indefensión total, como lo dice? Pues sí, esta es una práctica que es natural, que es de todos los días, que se da y parece que no pasará nada. A esta gente los agarran, los pocas detenciones que hacen y a las horas salen por pagar 300 pesos. Entonces, no puede ser. Si cualquiera de nosotros, tú o yo, hiciéramos eso, estaríamos en la cárcel y nadie nos saca. Y aquí porque es un tema que al final se vuelve político, es un tema que al final se convierte en votos y nadie quiere actuar. Entonces, creo que ya estamos cansados los mexicanos y los michoacanos, pues de que no se actúe conforme a derecho, conforme a la ley, y siempre se esté viendo más adelante si esto va a afectarme políticamente o no. Entonces yo creo que esto ya debe desaparecer en nuestro país. Desgraciadamente, así es como se hace ver, y como lo hemos visto en muchas de las ocasiones, que prefieren el voto, y como ya estamos a un paso del próximo proceso electoral del 2021, pues probablemente ahí haya intereses políticos. Sí, eso pues siempre ha sido, ¿no? Y es algo que es
no es un secreto a voces. Entonces, aquí es importante pues que esto cambie y que la gente lo que ya quiere es eso, es que México transite bajo un Estado de Derecho, que las leyes se cumplan, que todos los mexicanos nos alineemos como debe de ser para que este país salga adelante, porque si no, pues sigue siendo lo mismo, no cambiamos en nada y Michoacán es un estado grande, es un estado que tiene grandes virtudes, grandes bellezas, historia, festivales, miles de cosas, pero que sin duda seguimos siendo mala nota al tener estos problemas recurrentes. Pareciera que al gobierno, lejos de preocuparle la economía de todos los michoacanos, de todos los ciudadanos, les preocupa única y exclusivamente sus intereses políticos y desde luego intereses financieros, pero personales. Pues sí, o sea, uno no entiende cómo el gobierno federal, pues teniendo toda la autoridad, toda la fuerza, pues no actúa, ¿no? Si es un gobierno federal, es un delito federal, pues yo rápidamente muevo la fuerza y los quitamos. Aparte son 50 personas. Es algo que realmente es muy sencillo de mover y que nosotros... Y además ir al fondo del problema para solucionarlo y evitar precisamente este tipo de situaciones. Exactamente, ir al fondo. Entonces a esta gente, bueno, platicar con ellos y ver qué es lo que está pasando, qué sí se puede, qué no se puede. Y también decirles, ok, esta no es la manera. ¿Quieres platicar? Vente, vamos. Entonces que se vayan a Casa de Gobierno, se vayan al Palacio Municipal, de Casa de Gobierno, y que ahí lo puedan tratar. Pero ¿por qué siempre estar dañando la economía de nuestro país? La economía de Michoacán es algo que no lo podemos permitir y que la verdad nosotros hacemos un llamado de atención al gobierno federal y al gobierno del estado para que hagan alguna estrategia y que esto ya no se permita y que ya no sea una práctica de cada vez que ellos tienen un problema, estar cerrando las vías del tren. Cada que un político se le antoja, valga, ir, ver por sus intereses, afectar, presionar al gobierno, llámese el estatal o federal, bloqueando las vías de comunicación. Exactamente. Cuando no es la vía del tren, es la autopista, es la carretera, son las casetas. Entonces esto pues no es nuevo, es algo que si yo ya sé como gobierno qué pasa, pues tengo que tener un protocolo para rápidamente inhibir esta acción. Presidente, ¿algo más que agregar? Pues nada más que pues pedimos al gobierno federal y al gobierno del estado pues que actúen rápidamente en consecuencia y pedirle a esta gente que deje de lastimar la economía de Michoacán, que deje de lastimar la economía de nuestro país y que deje de lastimar también a Michoacán como estado en cuanto a que seamos mala nota siempre por estas cuestiones tan absurdas y ridículas. Presidente, pues muchísimas gracias. Le agradecemos de verdad haber aceptado la invitación para hablarnos de este tema preocupante de verdad en el estado de Michoacán. Pues él fue el presidente de la Asociación de Industriales del estado de Michoacán, Ricardo Bernal Vargas.